Hola, hoy voy a hablarles sobre la naturaleza muerta o el bodegón. Un bodegón, también conocido como naturaleza muerta, es una obra de arte que representa animales, flores u otros objetos que pueden ser naturales o hechos por el hombre en un espacio determinado. Esta rama de la pintura se sirve normalmente del diseño, el cromatismo y la iluminación para producir un efecto de serenidad, bienestar y armonía. Con orígenes de la antigüedad y muy popular en el arte occidental desde el siglo XVII, el bodegón da al artista una libertad compositiva que otros géneros pictóricos como el paisaje o los retratos. Los bodegones, particularmente antes del 1700, a menudo contenían un símbolo religioso y alegórico en relación con los objetos que representaban. Los elementos más representativos del bodegón son en general las flores, las frutas, las verduras, las hortalizas, las aves de caza. Esto en cuanto a la naturaleza muerta de corte tradicional, puesto que en las aceptaciones contemporáneas del término para armar un bodegón, los artistas recurren a cualquier tipo de elementos y materiales de vida cotidiana, como una silla, los utensilios de cocina, el material desechable e inclusive la basura. En cuanto a los bodegones denominados vinitas, cuyo simbolismo significado ha permanecido casi inalterable. Se trata de un tipo de pintura que invita claramente a la meditación, muy con el espíritu de la Contrarreforma española. Como ya se dijo, los elementos usualmente de este tipo de cuadros son la calavera, el reloj, las joyas, las ramas, bienes terrenales que desaparecen con la muerte. Y aquí les imprimí un pequeño ejemplo. Capta esa sensación de realidad que es real, que puede uno tocar y que está ahí, ¿no? Bueno, eso es todo por hoy. Hasta la próxima. Gracias.